Siempre es un privilegio, ¿no? Poder estar compartiendo lo que el Señor pone en mi corazón. Y Dios trajo una palabra que muchas veces trae confusión, trae eh, discusión por lo que unos piensan y otros dicen y otros quieren tratar de imponer, ¿verdad? Y en los días que hoy corremos, yo pienso que la palabra de Dios hay que exponerla con mucho respeto. Pedir al Espíritu Santo que sea Él el que hable y que lo que Dios te da seas capaz de exponerlo con claridad. Y en estos días, ¿verdad? Se ha estado predicando de muchas cosas que a mí me parecen interesantes. Mi esposa predicó hace unas semanas atrás del código de vestimenta para la gran fiesta. Carlos, el pastor, estuvo predicando de estar revestidos de Cristo. Y la semana pasada, mi esposa también volvió a predicar del buen samaritano. Y yo le decía al Señor, bueno, ¿y qué yo puedo hablar? Porque yo no sé si, igual me parece a mí, pero yo creo que los temas que se han ido dando eran como el siguiente a dar, ¿verdad? Era como si el Señor estuviera dando unos temas para poder seguir una serie de consejos, de instrucción y sobre todo de cómo Dios quiere que hagamos las cosas. Y nos estuvo enseñando Zorinel la semana pasada que el buen samaritano era Jesús, es Jesús. Y lo que Dios ha puesto en mi corazón es acerca de las obras. Esas obras que no nos dan la salvación, pero son necesarias para que otras personas puedan tener un encuentro con Cristo. Y las obras, lo que yo estaba pensando y lo que estaba meditando en estos días es que van acompañadas de los frutos. Porque si no hay frutos del Espíritu Santo, rara vez puede haber obras, y hablo de estas obras que Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque hay muchas obras. Pero yo voy a hablar de esas obras que ya Dios dejó preparadas. En Efesios 2, versículo 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aquí Pablo está siendo muy claro. ¿Por qué somos salvos? Por gracia de Dios a través de la obra de Cristo. No por obras. Y vemos que en aquellos tiempos y hoy por hoy hay gente que por hacer buenas obras se creen que se han ganado el cielo. Y lamentablemente no es así. Las obras no nos acercan a Dios. Somos capaces de hacer cosas buenas. Muchas veces hay personas, he conocido gente que por cómo son, dan cosas o se dan a sí mismos
para poder ayudar a otros, pero no han conocido a Dios. Y yo he tenido conversaciones con estas personas acerca de Cristo, de lo que Jesús hizo en la cruz, y ellos mismos se dicen, no, pero yo ayudo. Mira yo lo que hago. A mí no me hace falta Cristo para obtener la salvación. Yo con lo que yo hago, yo ya me gané el cielo. Y qué tristeza cuando nosotros pensamos que por lo que nosotros hacemos podemos ganarnos el cielo. Pero qué tristeza que cuando pensamos que podemos ganarnos el cielo es que no hemos entendido cuál es nuestra condición delante de Dios. Entonces, ¿para qué Dios preparó estas obras? Obras que Él ya preparó de antemano. Dice que para que anduviésemos en ellas. ¿Pero cuáles son esas obras? El mismo Jesús hizo obras. ¿Y cuáles eran las obras de Cristo? En estos días estaba compartiéndome mi esposa que Jesús, siendo quien era, el Hijo de Dios, dejó su trono para venir a nacer en una tierra dura, estéril, donde Él fue diferente a todos los que estaban enseñando en aquel tiempo acerca de la ley. Los fariseos, saduceos, sacerdotes, los levitas, toda esta gente que estaban involucradas en la ley y que enseñaban acerca de la ley, vivían haciendo cosas que realmente no traían salvación y pensaban que por lo que ellos hacían ya ellos tenían, pues eran justos, estaban justificados. Sin embargo, Jesús compartió con prostitutas, compartió con ladrones, andaba con leprosos, andaba con gente que nadie quería. ¿Cuáles eran las obras de Cristo? Cristo mostraba la misericordia de Dios, la gracia de Dios. ¿Por qué había pobreza en Israel en aquellos tiempos cuando en el Levítico se nos enseña de que cuando llegaba el tiempo de la cosecha, el Señor decía, mira, deja caer tras de ti grano, para que el que no tiene pueda recoger y pueda sostenerse. Hablo de este tipo de obras, obras que Dios ya habría preestablecido, no de lo que nosotros somos capaces de hacer. Somos capaces de hacer cosas buenas, es verdad. Y muchas veces cuando no tenemos ese encuentro con Jesús y somos capaces de hacer cosas buenas y vienen a darnos la palmadita a la espalda, nos inflamos. Aunque yo estoy inflado, porque yo estoy infladito, pero nos hinchamos. Tú fíjate que en Gálatas 5, habla de los frutos del Espíritu. Mas los frutos del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Y por qué traigo los frutos? Los frutos vienen acompañados de aquellos que los que hemos tenido ese encuentro con Jesús, tenemos una relación con Jesús, empezamos a dar frutos, frutos propios del Espíritu Santo.
frutos que nos enseñan que lo que Dios hace en nuestras vidas puede bendecir a otros. ¿Por qué digo que los frutos van acompañados de las obras? Porque mira, amigo mío, si tú no eres misericordioso, ¿cómo vas a tener misericordia del que tiene hambre? Si ves a alguien afligido, pasando por una situación complicada donde necesita el acompañamiento, donde necesita el abrazo, donde necesita ser arropado y no tienes amor, ¿cómo tú vas a dar esto? Hay unos naranjos que dan naranjas amargas. A mí personalmente esas naranjas no me gustan. Y hay una mermelada que se hace con esas naranjas que es mermelada de naranja amarga. Tampoco me gusta. ¿Cómo nosotros queremos ser para Dios? ¿Qué nosotros queremos hacer con nuestra vida para Dios? Porque si queremos hacer esas obras que Dios ha preparado de antemano, tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener claro de que tenemos que tener fe en que lo que vamos a hacer va a ser para bendecir a otros y va a ser para glorificar a Dios. En Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús se dedicó a darse a sí mismo por aquellos que tenían necesidad. Dice la palabra de Dios que Él vino a curar al enfermo. Él vino a curar al afligido. Él vino a vendar la pata de la oveja que tenía la patita rota. Él vino a buscar al que estaba perdido. Si en aquellos tiempos, que puedo hablar de aquellos tiempos como los de hoy, si los líderes espirituales de aquel tiempo se dedicaban a poner a la ley más peso para no poder encontrar la gracia de Dios, ¿cómo es que Jesús empezó a hablar de su gracia, de la gracia de Dios, y empezó a enseñar que en Él había salvación? ¿Cómo es que Jesús, la obra que Él fue encomendada, la principal, era hablar de Dios, de su gracia, de su amor, que culminaría con su muerte en la cruz? Y esa es la obra que nos acerca a Él. Y no te estoy diciendo que tienes que morir en una cruz. Ya Jesús murió por cada uno de nosotros. Mira, cuando nosotros nos entregamos a Dios, yo creo que el mayor deseo que deberíamos tener es trabajar para la obra de Dios, para que otros puedan conocer de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la obra de Cristo en la cruz.
Y no me hablo solo de predicar o de testificar o de lo que tú quieras. Hablo de acompañar al afligido. Hablo de abrazar al que nadie quiere abrazar. Hay una señora que a veces se pone en el Gadis de ahí, en el Gadis donde tú vives. Hay una señora allí, que a veces, una señora mayor española, que a veces se pone a pedir. Yo la he visto varias veces, he hablado con ella, la hemos ayudado mi hija y yo. Y esto no lo digo para decir, mira lo que yo hago. No, 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 no. Lo que quiero hablar de esto es que el otro día la volví a ver y nos dije, hombre, Fátima, esto, aquello, lo otro. Y para ella fue tan sorprendente que yo me acordara de su nombre. Que decía, ¿te acordaste de mi nombre? No le importó nada más de lo que yo le dijera. Me dijo, ¿te acordaste de mi nombre? ¿Quién se acuerda de tu nombre? Jesús se acuerda de tu nombre, sabe quién eres. Yo le dije a Fátima, digo, mira, yo he estado en tu misma condición. Sé lo que es ser invisible. Sé lo que es estar en la calle. Aunque ella no está en la calle literal, porque tiene dónde vivir, pero no tiene los recursos para poder sostenerse y comprar comida durante el mes. Así hay mucha gente. Pero, ¿y la misericordia? Yo no estaba ahí. ¿Qué Dios me llamó a hacer? ¿Qué Jesús ya dijo? Mira, yo he preparado unas obras de antemano para que andes en ellas. ¿Por qué Dios permite que pasemos por ciertas situaciones si no es para poder tener misericordia, compasión de aquellos que están pasando por aquello que nosotros pasamos? ¿Cómo tú puedes entender a una persona que está en la calle si no has estado en la calle? ¿Cómo puedes entender a una persona que está pasando por una enfermedad de cáncer si no has estado tú pasando por una enfermedad de cáncer? Nos tenemos que ver en la misma posición. Y si no has estado en la misma posición, amigo mío, tienes la palabra de Dios, que nos insta y nos dice, mira, anda en las obras de Cristo. Yo he sido invisible. ¿Tú qué has tenido que pasar antes de conocer a Cristo? Da igual que hayas nacido en una familia cristiana, da igual. Todos tenemos que tener un encuentro con Cristo. ¿Qué has tenido que vivir? ¿Te han señalado? ¿Te han insultado? ¿Has sido la oveja negra? ¿No? Como se dice vulgarmente. ¿Has sido el que nadie quería tener nada contigo? Carlos y Eva. Yo siempre muchas veces los cojo a ellos de ejemplo. Pero ellos han sido personas que Dios les puso una palabra en su corazón y creyeron a Dios y han sido señalados, han sido insultados, han sido puestos delante de otros como de mal ejemplo, como lo que Dios ha puesto en sus corazones, eso no era bíblico. ¿Y por qué? ¿Pero a qué estamos llamados? Yo puedo decir que cuando yo me he visto en dificultades, Dios ha puesto a mi lado
Personas como ellos, personas como Jaime y Susana, que han dado aún más allá, sin necesidad. Cuando yo me fui con ellos, ellos no me conocían de nada. Y tú fíjate la fe que tiene que haber en las obras, porque tiene que haber fe. Jaime decidió creer a Dios de que Dios podía seguir transformando mi vida. Dios preparó ciertas situaciones para que yo pudiera llegar a un lugar. ¿Y sabes qué yo le dije a Jaime? Le dije todas las cosas que yo había tenido en mi vida y que no quería. Le dije, yo no quiero un pastor, no quiero un líder, no quiero un sombra, no quiero a nadie que me diga lo que yo tengo que hacer porque sí. Yo solo quiero una cosa, si me la puedes dar, me quedo. Si no, voy arriba, cojo mi maletita y me voy. Porque no quiero más de lo mismo. Y me dijo, ¿qué quieres? Digo, un padre. Si tú puedes darme eso, yo me quedo. Yo tuve un padre y una madre. Nunca estuve con ellos. Desde bebito. ¿Y sabes qué dijo Jaime? ¿Tú quieres un padre? Ok. Tendrás un padre. ¿Cómo puede ser yo, un desconocido, que encima de que me han recogido, esté exigiendo? ¿Cómo es la obra de Dios en nuestra vida? La única obra que puede salvarnos es la obra de Cristo en la cruz. ¿Cómo puede ser que le exijamos aún más? Si Él es nuestro Padre, si Él es el que tomó el lugar que nos correspondía. ¿Sabes qué? Jaime creyó aún más allá de lo que estaba viendo en ese momento, un manojo de problemas. Carlos y Eva creyeron aún más allá de lo que estaban viendo a su amigo de toda la vida, pero que hacía un montón de años que no lo veían. Vieron lo que Dios podía seguir haciendo, porque Dios puede restaurar. Porque yo le dije a Jaime que yo no quería líderes, ni pastores, ni sombras, ni esto, ni aquello, ni lo otro, porque todo eso lo tuve y no funcionó. Porque si yo soy líder y mis obras son de ponerte más peso en ti del que yo tengo y de decir todo lo que tú haces mal y lo bueno que yo soy, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Qué yo estoy haciendo con lo que Dios ha puesto en mi vida? ¿Dónde están esas obras que Jesús dice, oye, que yo ya he dejado unas obras preparadas de antemano? He sido ejemplo. He estado años caminando entre vosotros, revolcándome en el barro cuando no tenía necesidad, yendo con los que nadie quería ir, aguantando soberbia de la gente, insultos que me señalaran y que pensaran que yo era un lunático. Hasta dijeron que yo tenía demonios. Porque eso hasta a Jesús le dijeron que no, que él estaba lleno de demonios. ¿Cómo puede ser que esas obras que Dios nos ha dado muchas veces las tengamos en tanta confusión que la discusión sea, no, las obras no salvan?
Las obras no te van a salvar, amigo mío. Tú lo que tienes que hacer es respetar al pastor y hacer esto y aquello y lo otro, ¿eh? Y entonces, ahí sí. No, amigo mío, no. No, estás muy equivocado. Claro que hay que respetar a nuestros líderes, a nuestros pastores, incluso a los gobernantes que no son cristianos. Pero tenemos que darnos como Jesús se dio. Tú fíjate, en Santiago habla muy bien de ello. Lo va a leer. Santiago 2, capítulo 14, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y si también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, quien ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y si cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Voy a llegar hasta ahí. Tú fíjate aquí en Santiago, está hablando de las obras, está hablando de la fe, pero está hablando de que tanto la fe y las obras tienen que estar unidas, no pueden estar separadas, puesto que Santiago está hablando de unas obras que ya mismo Jesús habló de que Él ya dejó unas obras en las cuales nosotros tenemos que andar y tenemos que estar trabajando en ellas para bendecir a otros, pero principalmente para que Dios sea glorificado. Y está hablando de Abraham. Abraham, este hombre, ¿cómo creía a Dios? La única obra que él hacía era obedecer a Dios, aún por encima de tener que sacrificar a su hijo, que tuvo que caminar días y días y días con la leña en la espalda de su hijo para llegar al monte y sacrificarlo. Y Santiago está explicando, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mis obras creyéndole a Dios. Porque las obras son para bendecir a otros, no para salvarnos a nosotros mismos y decir lo buenos que somos. Las obras tienen que acercar a otros a Cristo. En el supermercado donde yo trabajo, ya la gente sabe, mis compañeros saben que soy cristiano.
Y saben también cómo yo soy. Yo soy muy bromista. Y soy muy, pues bueno, hablo de Jesús y hablo como si estuviera hablando de coches, sin miedo. Y la jefa de la tienda, ella muchas veces se ríe conmigo y me dice, me hace una pregunta y si le voy a hablar de Cristo, dice, mira, no me hables de Cristo que a mí no me interesa, porque ya sabes que a mí no me interesa. Digo, da igual lo que a ti te interesa, lo único que tienes que saber es que Dios te ama, que Jesús murió por ti en la cruz. Y ella se troncha y se lo toma como... Y es una manera de predicar el Evangelio. Yo le he mandado hasta alabanzas por WhatsApp. Porque ella me manda canciones. Porque hay una canción que pone en el supermercado, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero la sonata, el ritmillo, es una canción que yo conozco cristiana que dice, busca a Dios, es mejor para ti. Busca a Dios en tu vida, Él te ama. Busca a Dios, es mejor. Y yo le dije, ¿has visto esta canción que está sonando? Esa canción es cristiana, es en inglés. Yo le digo, es cristiana. Y dice, no, eso no es cristiano, digo, es cristiana. Y le empiezo a cantar la canción y a bailar ahí con ella. Y dice, estás como una cabra. Digo, ya lo sé, pero esa canción es cristiana. Y me envió la canción y le contesté por WhatsApp, no es la cristiana que yo creo, pero te va a enviar la mía. Y yo le envié la mía. Y después le envié otra. Y yo creo que lo que Dios quiere con nosotros es esto. Que las obras que Él ya preparó de antemano sean para traer la verdad a otras personas. Que cuando tú le presentas el Evangelio a alguien, haya conflicto o no haya conflicto, sea para bendecir a otra persona, sea para que esta persona pueda tener ese encuentro con Dios. ¿Sabes para qué? Para que pueda dar gloria a Dios por lo que hizo en tu vida, por lo que hace en la mía, por lo que hace en la vida de cada uno de nosotros. Entonces esa obra sí trae salvación, pero para el que estás bendiciendo. ¿Sabes por qué? Porque se va a encontrar con Cristo. Y muchas veces nos vamos a encontrar con que el Señor nos habla cuando hemos ayudado a alguien y dice, da la milla extra. Y tenemos que dar la vuelta y dar la milla extra. ¿Tú quieres servir a Dios? Cacho, qué pedazo de amén más grande. ¡Claro! ¿Tú quieres servir a Dios? Utiliza las obras de Jesús para bendecir a otros. Tenemos que tener mucho cuidado, porque somos propensos a hincharnos. Y vuelvo a decir, yo estoy hinchado, pero sí que es verdad que cuando hacemos cosas buenas por otros, somos propensos a mirar al espejo. ¡Oh, qué máquina eres, eh! Somos propensos a eso.
A Jesús le costó la vida. Lo mejor de eso es que Él la entregó porque le dio la gana, por amor a nosotros. ¿A nosotros qué nos puede costar? Un ratito, querer bendecir a alguien. ¿Qué es el más difícil de nosotros poder compartir? ¿Dinero? ¿Alimentos? Yo creo que no, porque en cuanto hay un anuncio para poder ayudar a alguien, la gente se desborda por querer ayudar. Y todo eso es maravilloso, todo eso es súper guay. Pero ¿quieres pasar tiempo con aquel que tiene necesidad? ¿Cuánto tiempo a ti tú te quitas de pasar tiempo con otros, Eva? Tú y Carlos. ¿Cuánto tiempo? Ni lo sabes, ¿no? No pones ni el cronómetro. Pero eso es lo que más cuesta. A mí me cuesta. Yo soy una persona que me cuesta. Pero tenemos que hacer las cosas para Dios. Porque Él nos ha pedido que las obras que Él ya dejó preestablecidas, que andemos en ellas para bendecir a otros. Y para que podamos glorificar a Dios. Y otros puedan glorificar a Dios. Tú ya tienes la salvación no por las obras que hagas, sino por la obra de Cristo. Agárrate a la obra de Cristo y ahora haz las obras que Cristo ha hecho para que otros puedan ver la obra de Cristo. Amén.